con las manos en alto. Aarón presentará a los levitas ante el Señor con una ofrenda especial del pueblo. Con una ofrenda especial del pueblo de Israel. Así los dedicará al servicio del Señor. Dios claramente nos muestra cómo los levitas se van a dedicar al servicio del Señor. Hay pasos que el levita tiene que seguir luego de que Dios lo llama a trabajar en su casa y en su altar. Luego de que Dios llama al levita a trabajar a su casa y a su altar, hay unos pasos que éste tiene que seguir antes de que Dios le entregue este altar para que el levita trabaje. Dios nos muestra y Dios nos revela. Más adelante Dios nos dice: enseguida los levitas pondrán sus manos sobre la cabeza de los becerros. Enseguida los levitas pondrán la cabeza sobre los becerros. Presenta un becerro como ofrenda por el pecado y el otro como ofrenda quemada al Señor. Dios le dice a los levitas: presenta un becerro como ofrenda por el pecado y el otro como ofrenda quemada al Señor. Dios le está pidiendo dos sacrificios. Uno de los becerros es para presentar ofrendas por los pecados y otro de los becerros es para presentarle al Señor una ofrenda quemada. El segundo becerro que Dios pide, Dios está pidiendo que sea sacrificado. Por eso Dios nos dice que se va a presentar como una ofrenda quemada. Se va a presentar como una ofrenda quemada. ¿Qué implica sacrificio? Sacrificio implica sufrimiento. Sacrificio implica hacer silencio en medio de lo que esté pasando el levita. Para dar un ejemplo, el sacrificio de Dios es el corazón contrito y humillado. A este Dios no lo desprecia. Aquel que hace silencio. Aquel que hace silencio en medio de la situación. El segundo becerro, esta ofrenda, Dios nos dice que se va a presentar como una ofrenda quemada. El becerro se iba a sacrificar. El becerro iba a ser o va a ser sacrificado. Y nos dice la palabra del Señor que esto es para purificar a los levitas y hacerlos justos delante del Señor. Los sacrificios que Dios está pidiéndole a los levitas son para purificar a los levitas y para hacerlos justos delante del Señor. Todo lo que Dios está pidiéndole al sacerdote, el sacerdote lo tiene que hacer un 100%. El sacrificio que Dios le está pidiendo al sacerdote se tiene que hacer. Hay lugares
donde el sacerdote tiene acceso a los animales. Hay lugares que no. El sacerdote, direccionado por Dios, Dios le va a guiar, Dios le va a indicar cómo el sacerdote va a trabajar en su casa y en su altar. Si éste no tiene acceso a animales como los cuales Dios nos muestra a través de la palabra, al sacerdote le toca orar al Señor, mantenerse en comunicación con Él. Dios siempre va a estar al pendiente de su ministerio, del sacerdote y de los levitas. Cuando Dios deposita al sacerdote en su casa y en su altar, Dios no lo abandona, a menos que este sacerdote aleje su corazón de él. Como único Dios se va, es cuando el sacerdote, aleja su corazón de él. Dios nunca abandona al sacerdote. Luego nos dice el Señor, luego haz que los levitas se pongan en pie delante de Aarón y sus hijos. Luego haz que los levitas se pongan de pie delante de Aarón y sus hijos. Y levanta tus manos. En este momento Dios le está hablando a Moisés. Luego haz que los levitas se pongan de pie delante de Aarón y de sus hijos. Y levanta tus manos y preséntalos como una ofrenda especial al Señor. Dios le dice a Moisés que luego de toda la ceremonia que Dios le pide al sacerdote y los levitas, luego de esto, Dios le pide a Moisés que levante sus manos al Señor para presentar a los levitas y al sacerdote como una ofrenda especial a Dios. De ese modo, apartarás a los levitas del resto del pueblo de Israel. De ese modo, apartarás a los levitas del resto del pueblo de Israel, y los levitas me pertenecerán a mí. Hay unos pasos que el sacerdote, aquel sacerdote que Dios le pide que le prepare casa y altar, tiene que seguir. Luego de que Dios le entrega a los levitas, Dios mismo le entrega a los levitas al sacerdote. Hay unos pasos que hay que seguir para que los levitas sean purificados y santificados, para que los levitas puedan trabajar en el altar de Dios. Hay pasos que estos tienen que seguir. Hay pasos que estos tienen que seguir. Y nos dice la palabra del Señor: de todo el pueblo de Israel, los levitas están apartados para mí. Yo los he tomado para mí en lugar de los primeros hijos varones de los israelitas. He tomado a los levitas como sustitutos, pues todo primer nacido de entre el pueblo de Israel es mío, tanto de personas como de animales. Yo los aparté, dice el Señor, para mí, el día que herí de muerte a todos los primeros hijos varones de los egipcios. Es cierto, yo tomé a los levitas en lugar de todos los primeros hijos varones de Israel. Y de todos los israelitas,
yo he designado a los levitas para Aarón y sus hijos. Dios designó a todos los levitas para Aarón y sus hijos. O sea, Dios puso a los levitas en manos de Aarón y de sus hijos. Aarón doctrinaría a los levitas. Aarón y sus hijos trabajarían con los levitas. Ellos servirán en el tabernáculo en nombre de los israelitas y harán sacrificios para purificar al pueblo. Y harán sacrificios para purificar al pueblo. ¿A qué se refiere Dios cuando nos dice que los levitas harán sacrificios para purificar al pueblo? De modo que ninguna plaga azote cuando se acerquen al santuario. Cuando el sacerdote levita, cuando el sacerdote es separado para el servicio del Señor, esto Dios lo hace a través de una limpieza espiritual. Dios nos muestra sacrificios que Él mismo le pide al levita sacerdote. Al levita sacerdote y al levita y a los sacerdotes. La palabra del Señor nos muestra y nos revela. Dios nos dice que Aarón era levita y sacerdote. Hay levitas que son sacerdotes. Aarón es levita, sacerdote, profeta del Señor. Aarón es levita, sacerdote, profeta de Dios. Dios tanto separa a los sacerdotes levitas y a los levitas. Dios llamó a Aarón y a sus hijos.